¿Cómo estás, Pedro? Bien, y es muy interesante lo que vos dijiste respecto a lo político y lo jurídico. Sí. Es muy complicado lo de Brasil, pero yo te voy a dar 3 datos para que se entienda muy fácil. Sí. Editorial de hoy, domingo, del diario Folha de São Paulo, uno de los diarios más importantes que trabajó mucho para destituir a Dilma Rousseff. Primera frase, el impeachment es un juicio jurídico-político, que quede bien claro para cualquiera de qué se trata esto. Fue este último aspecto el que prevaleció. O sea, el político. Fíjate qué coincidencia con tu comienzo del programa. Sigue el editorial del diario Folha de São Paulo. No son palabras tuyas ni mías. Editorial del diario Folha de São Paulo de hoy a la mañana. Por el descalabro económico, por la profusión de escándalos comandados por el PT, sobre todo por la pérdida de su capacidad para gobernar, el apartamiento de Dilma Rousseff surgía como prerequisito de una urgente recuperación. O sea, había que sacarla. A ver, la verdad es que uno, siguiendo ese razonamiento, con el cual obviamente yo no acuerdo, podría decir, hoy a este gobierno le va tan mal, está generando tantos despidos, tanto aumento de precios, que saquémoslo. Exactamente, por la vía jurídica. Porque guarda que este también caso. Dilma Rousseff había asumido hace poco tiempo. 1 de enero de 2015, poquito más de un año. ¿Qué dijo el viernes otro de los diarios más importantes? O Estado de São Paulo, también en su página editorial. Rescatar al país del nefasto dominio del populismo irresponsable. El país se liberará de la nefasta hegemonía política del lulopetismo. Palabras textuales, ¿eh? Y le plantea, el diario, el editorial, le plantea a Michel Temer, que acaba de asumir 24 horas antes, que tenga el coraje de adoptar, cito textual, medidas de emergencia impopulares sin las cuales será imposible el saneamiento de las cuentas públicas. Bueno, es fortísimo. La verdad es que Pedro nos sorprende con todo esto. En Argentina incluso no son tan directos los medios de comunicación. Creo que ni siquiera La Nación dicen cosas así. Es decir, está diciendo que lo sacan, utilizan la palabra populismo, pero es popular. Por supuesto. Que lo sacan porque es un gobierno popular y le dicen al nuevo gobierno que tome medidas antipopulares. ¿Querés que te asombre más todavía? El expresidente Fernando Henrique Cardoso, que el año pasado, y esto lo dije en varias oportunidades, decía que Dilma tenía que renunciar, en unas entrevistas en estas últimas horas a varios medios internacionales, dijo, escucha bien, Dilma Rousseff es honesta. Entonces, ¿de qué se trata acá? Lo dice claramente el editorial del diario Folha de São Paulo. Es un juicio jurídico, político, pero fue este último aspecto el que prevaleció. La sacaron por una cuestión política, porque querían destruir a Dilma, a Lula y al PT. Más claro, échale agua, como se dice. A ver, ¿por qué me interesa tanto a mí la presencia de Pedro Brigger? Yo lo tendría todo el día en cadena nacional. Porque a veces los argentinos no nos damos cuenta del contexto de lo que nos está ocurriendo. Es decir, se está cambiando un proyecto progresista que podía gustarte o no, con todos los errores, qué sé yo, por un gobierno para ricos que todavía dentro de un rato te vamos a mostrar a varios intelectuales argentinos que ya están diciendo que es un gobierno para ricos. Y nos cuesta entenderlo. Bueno, en Brasil acaba de pasar lo mismo. Es parte de un fenómeno internacional. No es solamente de si el candidato no era el mejor o qué sé yo, ¿no? Hay algo regional fuerte. Sí, hay algo regional fuerte y además el domingo pasado, recordá que yo decía, solo un milagro la va a salvar, se pensaba que podía pasar ese milagro. Estamos viendo en el fondo Nodal, el portal de noticias que yo dirijo, América Latina y el Caribe, donde hay mucho material sobre Brasil y vas a encontrar también algo que no está figurando en algunos grandes medios de comunicación, que ya hay protestas en contra de Temer, ¿eh? Desde el momento que él asumió, comenzaron protestas viernes, sábado, hoy, en muchas ciudades. No le va a ser fácil a Michel Temer como presidente interino. Ahora bien, las consecuencias de lo que está pasando, más allá del debate, si es un golpe de Estado, es un golpe palaciego, 2 cuestiones fundamentales. Cambió a todo el gabinete y dio un giro 180 grados. Recordemos que era el vicepresidente. Era el no vicepresidente. tenía por qué cambiar todo el gabinete. Exactamente, podía haber dicho, bueno, por ahora lo mantengo. Además que está suspendida la presidenta. Exactamente, ella está afastada, como dice la Constitución. Se supone que podría volver. Es que en principio todavía no la han juzgado. Claro. Comienza el juicio político. Según la Constitución brasileña, en el artículo 51, si ella es declarada inocente, en un plazo máximo de 180 días, vuelve. Claro. Sin embargo, él hizo todo Claro. para quedarse. Eliminó ministerios, puso a toda su gente, pero lo más particular, lo más llamativo, es que gran parte del gabinete es de aquellos que perdieron las elecciones en el 2014. O sea, vos te encontrás con que un partido que perdió las elecciones en el 2014, hoy está gobernando.
José Serra, el nuevo canciller, que ya le pegó duro a lo que llama los gobiernos del ALBA, Nicaragua, El Salvador, Cuba, Ecuador, Venezuela. José Serra perdió 2 veces las elecciones con Lula. Se presentó y la perdió las 2 veces. Él es hoy el canciller. Entró por la puerta de atrás, no por la vía legal. Porque hay otro dato importante para recordar. Dilma Rousseff ganó las elecciones en el 2014. Por más que su gobierno no haya sido bueno, que esté deslegitimado, que las encuestas le den muy mal, encuestas manipuladas, le den muy mal, que haya descontento, que haya desocupación, ella ganó las elecciones en octubre de 2014. Es un elemento fundamental para recordar. Ni que hablar cómo está conformado el gabinete, ¿no? Ministro de Agricultura es uno de los mayores productores y exportadores de soja. Ni que hablar de un gabinete conservador. Mira, hace décadas que no había en América Latina un gabinete de ministros tan conservador que hasta aquellos que los apoyaron lo están criticando. Ni una mujer. Desde la época de la dictadura del 79, que no había en un gabinete en Brasil una mujer. Tampoco hay negros, tampoco hay jóvenes. Vos fíjate lo que es un gabinete conservador de pura cepa y a quién representa. Vos hablado de los más ricos. Este es un gabinete hecho para los más ricos. Por eso ya están hablando de privatizar todo lo que se pueda, dar marcha atrás en los programas de gobierno que supuestamente ya dicen, los vamos a mantener. Sabemos cómo es esto, cómo se congelan absolutamente todos estos programas para que no les llegue a la gente. Gracias, Pedro. Nosotros hablamos, a ver, en el caso de Dilma Rousseff, por ejemplo, en los últimos años no le fue bien económicamente. Brasil venía cayendo y marcamos muchas veces nosotros lo que consideramos eran errores en las decisiones económicas. Eso no significa que la acusan de corrupta y mucho menos de que la saquen del gobierno. En el caso del gobierno de Cristina, ahora todo es blanco y negro, pero nosotros muchas veces dijimos que discrepábamos con que era inaceptable que tuviera 7 años de inflación, con que además el INDEC mintiera sobre eso, con que debería solucionar el tema de los fondos buitres. Ahora, eso no quiere decir que hoy se la demonice y se cuente que toda esa década en realidad fue una banda de ladrones y hay que salirse de eso. Porque toda esa década, más allá de virtudes y errores, significó un cambio que hizo que muchísimas personas que siempre habían sido pobres, que eran estructuralmente pobres, se convirtieran en clase media y ahora rápidamente están cayendo. Digo, para mí, la principal causa por la que se le acusa de todas estas cosas a Cristina Fernández está relacionada con las mismas razones por las que se acusaban, por ejemplo, a Raúl Alfonsín cuando terminó su gobierno o a Perón cuando terminó su gobierno. También pasó con Irigoyen. Digo, cada vez que hubo un gobierno popular que mejoró, es bueno que empecemos a hacer un análisis ahora, que mejoró la vida de la mayoría de las personas, después de eso fue demonizado, fue atacado, fue perseguido, pasó todas las veces. Digo, si te cuesta, porque a veces es aburrido, agarrar un libro de historia, nosotros le vamos a dedicar 3 minutitos a eso. Y vamos a ver, por ejemplo, lo que pasó con Perón. Vamos con eso, Mariano, dale. El golpe de 1955 tiene el apoyo de la Marina, los comandos civiles radicales y socialistas, la sociedad rural, la Iglesia Católica y representantes del empresariado más reaccionario. El nuevo gobierno, autoproclamado Revolución Libertadora, sostiene que su misión es liberar al país de la peor de las tiranías. Tres figuras de nuestra política opinan a través de Sucesos Argentinos sobre el momento trascendente que vive el país. Marchamos hacia la unidad total de la clase trabajadora. Marchamos hacia la pacificación del país. Castigar a todos los delincuentes del régimen más falaz y corrompido de que haya memoria en América. Ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. El país tiene que conocerla por más que sea cruda y penosa. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. El país se ha empeñado en hacer lo que nadie puede cumplir. Impulsado por una tremenda insensatez, ha tratado de consumir más de lo que producía y así ha gastado sus reservas monetarias.
A ver, hoy nadie niega, incluso lo que decimos los más gorilas, que el gobierno de Perón benefició, mejoró la vida de un enorme caudal de argentinos. Sin embargo, en ese momento se decía todo eso. Luego después, no fue procesado por ninguna razón, ¿sí? Obviamente no tuvo ninguna sentencia, y eso terminó. Pero eso que está pasando con Dilma, que está pasando con Cristina, pasó con Perón. Y te digo, vayamos un poquito más atrás, y fíjate que pasó con Irigoyen, míralo. La prensa, en gran parte conservadora, aprovechó esta debilidad para publicar toda clase de casos de corrupción en los que se vieron involucrados miembros del gobierno. También se burlaban de su forma de vestir y de su lentitud. El diario Crítica se convirtió en el más ácido y violento de todos y lo bautizó como el peludo que vive en la cueva de la calle Brasil. Ataque tras ataque, el respeto a la figura presidencial desaparecía. Lo llamaban santón, poseído, anormal, enfermo delirante. A ver, digo, yo no creo que haya sido casualidad. No creo que sea casualidad que se diga eso de Dilma Rousseff, que se diga eso de Cristina Fernández, que se haya dicho en su momento de Perón, en su momento de Irigoyen, en su momento de Alfonsín. Cada vez que hay un gobierno que beneficia a las masas populares, que saca muchos de esos incluso de ese lugar y los convierte en clase media, ¿sí? De esos gobiernos, las noticias son todas sobre corrupción. Porque es más difícil acusarlo por cuestiones económicas, entonces se habla de la corrupción. Dentro de 5 años, dentro de 10 años, cuando termine el proceso, no va a haber una tapa de Clarín que diga Cristina Fernández era inocente, Kicillof era inocente, Vanoli era inocente, como tampoco lo va a decir de Dilma Rousseff.